Espacio Psicológico Aztlán, con Leonardo González y Tania Iragorri. Muy buenas tardes. Tenemos el gusto en esta ocasión de saludarles una vez más transmitiendo para el Espacio Psicológico Aztlán. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, en los diferentes canales y por los diferentes medios que se presentan. En esta tarde tengo el privilegio de presentar al maestro Jeffrey Basurto Aceves, quien es licenciado en psicología, cuenta con una maestría en terapia cognitivo-conductual y además tiene una maestría en neuropsicología. Maestro Jeffrey, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Espacio Psicológico Aztlán. No, hombre, el placer es mío, muchas gracias. Les agradezco la invitación. Maestro, algunas preguntas que han surgido a través de la Facultad de Psicología y algunos, no solo estudiantes, sino la población en general ha externado a través de redes sociales, tiene que ver justamente con cuál es el perfil académico de un psicoterapeuta en el área cognitivo-conductual. Bien, bueno, pues hay algunos requisitos para formarse como psicoterapeuta, ¿no? Bien es cierto que no todos los psicólogos se dedican a la psicoterapia. Sin embargo, uno de los requisitos es tener un título de licenciatura, preferentemente en psicología. Actualmente hay algunas escuelas de posgrados que ofrecen la maestría de terapeuta en cognitivo-conductual, aunque no sean licenciados en psicología, ¿vale? No necesariamente todos los psicólogos son terapeutas, y no todos los terapeutas son psicólogos, pero preferentemente sí deberían de ser licenciados en psicología. En la mayoría de los casos es idóneo el perfil, ¿no? Aunque hay excepciones, claramente, ¿no? Y bueno, tener una licenciatura, obviamente, con cédula certificada, tener una maestría de posgrado en algún tipo de escuela certificada, obviamente, también. Y bueno, pues esos serían los requisitos principales, ¿vale? Podremos decir que licenciatura y maestría. Muy bien. Entendemos que el área cognitivo-conductual goza de buena fama, de buen prestigio, y es lo que platicábamos hace un momento fuera de cámaras, fuera de esa línea, de esta red para esta entrevista. Y por ello alguien preguntó, nos compartió por supuesto esa pregunta: ¿cómo podríamos identificar si el psicoterapeuta está siendo eficiente en su labor, hablando propiamente de este tipo de terapia? Bien, es una buena pregunta. Nosotros manejamos una rúbrica, ¿vale? En terapia cognitiva hay un tipo de escala, que es la escala de terapia cognitivo-conductual, en donde se manejan diversos criterios. Esta escala, ¿cómo se implementa? Uno como terapeuta puede grabar una sesión, puede ser grabado por audio o por video, y ese audio o video grabado se comparte con un supervisor. El supervisor, en este caso, sería alguien con más experiencia y que obviamente sepa utilizar esta escala. Revisaría el audio o el video y haría una serie de puntuaciones de cada uno de los criterios de la escala, ¿no? Por ejemplo, si el terapeuta tiene habilidades de comunicación sociales, si el terapeuta pudo hacer un buen rapport, un buen empatía con el usuario o el paciente. También se evalúa, por ejemplo, la capacidad del terapeuta para identificar pensamientos o creencias claves que van a ayudar al tratamiento. También se evalúa si el terapeuta puede utilizar técnicas adecuadas para lidiar con dichas problemáticas, ya sean pensamientos o creencias. Y bueno, muchos otros criterios más que se consideran. El supervisor evaluaría todos estos puntos y cuantitativamente le daría una puntuación. Daría una puntuación al terapeuta y con base en esa puntuación es el nivel que se evalúa al terapeuta. De tal puntuación a tal puntuación es bueno, es excelente, y de tal puntuación a tal puntuación pues le falta práctica al terapeuta, ¿no? Entonces utilizamos esta escala de terapia cognitiva para evaluar la eficiencia. Eso suena muy bien porque al parecer las personas buscan, hablando de la salud mental, a un terapeuta que pueda no solamente escuchar, no solamente atender, sino que sea lo más profesional en el tema, ¿no? Las personas, como cualquier paciente que busca a un médico, busca el tema de la salud,
hoy en día también se preocupan porque esa persona que les atienda sea lo más preparado posible, sea lo más preparado en el tema. Alguien preguntó en la facultad cuáles son los requisitos para impartir terapia cognitivo-conductual. Si hablamos de requisitos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían los requisitos? Idóneamente, bueno, los requisitos como terapeuta, no hay un instituto que nos exija así como tienes que tener estos requisitos específicamente para ejercer, al menos aquí en México, pero idóneamente pues tener una licenciatura y tener un posgrado, ¿vale? Ahora bien, los posgrados, ¿quién te puede dar un posgrado? Pues depende de la universidad o del instituto que te oferte el posgrado, ¿no? Pueden haber ciertos requisitos como por ejemplo ser licenciado en psicología, ser licenciado en algún área de la salud o en algún área de la educación. En algunos institutos no necesariamente tienes que ser psicólogo tal cual, puedes ser trabajador social, pedagogo o médico, o enfermero o nutriólogo, son algunas excepciones. Sin embargo, idóneamente debería ser licenciado en psicología. Esos serían los criterios que propondría un instituto educativo que oferte la maestría en terapia cognitivo-conductual. Muchas gracias por esa aclaración, maestro. Entendemos que existen, o al menos son más reconocidas, 4 escuelas de psicoterapia. Nos gustaría que nos compartiera cuál es la diferencia entre la psicoterapia cognitivo-conductual en comparación con otras escuelas, para poder diferenciar. Claro que sí. Bueno, la terapia cognitivo-conductual se caracteriza porque principalmente trata de lidiar con pensamientos y creencias disfuncionales que tienen las personas. Se postula que las personas que llegan a tener algún tipo de padecimiento psiquiátrico o algún tipo de problemática en particular, en la mayoría de los casos se identifican creencias disfuncionales y pensamientos disfuncionales. Entonces, mucho de la terapia cognitiva se centra en modificar, en identificar, evaluar y modificar estos patrones de pensamientos y creencias. Y también a su vez modificar patrones conductuales. Entonces, la característica principal de la terapia cognitiva o su premisa principal es modificar pensamientos, creencias y a su vez patrones de conducta. Muy bien, muchas gracias, maestro. Hay personas que escuchan el término hasta ahorita y en nuestras redes sociales han escuchado constantemente este concepto cognitivo-conductual, pero ¿qué es o cuál es la historia de ese tipo de psicoterapia para que las personas que nos ven a través de redes puedan entender de qué estamos hablando? Claro que sí, bueno, el origen del concepto, o por qué se llama cognitivo-conductual, ¿no? Porque dos elementos, ¿no? Que a su vez pueden ser un poco contradictorios desde un punto de vista muy pragmático. Cognitivo viene de pues esta corriente cognoscitiva, ¿no? El cognoscitivismo pues es una corriente que estudia principalmente los pensamientos, la estructura del pensamiento, cómo se forma el pensamiento, cómo se da el pensamiento y tal. Estas estructuras mentales o cognitivas, ¿no? Entonces es cognitivismo. Por otro lado está la parte conductual que viene de la rama de la psicología, que es el conductismo, ¿no? Entonces, cognitivo-conductual hace alusión a la combinación de estos dos elementos cognitivistas y conductistas, aplicados en el área clínica. Entonces, implementamos conocimientos o bases del cognitivismo y del conductismo para tratar problemáticas clínicas. Muchas gracias, maestro. Hace tiempo, cuando se hablaba acerca de la historia del conductismo, que mencionó este concepto, algunos compañeros en la facultad y algunos maestros hacían mucho énfasis en los experimentos de ciertos personajes del medio médico, psicológico de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, se sabe de un personaje de nombre Iván Pavlov que hizo experimentos con algunos caninos, y de otros personajes como el Dr. Skinner que hizo experimentos con ciertos animales, con las ratas. Sí, así es. Entonces alguien en tono de broma planteó o se preguntaba si los experimentos, si podríamos usar este término a partir de estos pequeños roedores o de ciertos animales,
favorecieron o qué tanto favorecieron para obtener algunos resultados en cuanto al tema de la conducta, qué tanto favorecieron. Esto, o la pregunta sería, en la historia, ¿esto aportó, fue de gran importancia o solamente fueron experimentos que quedaron en el olvido? Sería la pregunta. Esta parte de la historia, ¿sí aportó o solamente quedó en experimentos en el olvido, maestro? Ok, es una buena pregunta. Yo diría que sí. Yo desde el punto de vista personal, como docente, diría que tuvo su aporte, ¿no? La psicología ha ido cambiando de objeto de estudio. Si analizamos la historia de la psicología, originalmente, pues, la psicología no estudiaba la conducta o el comportamiento humano. Actualmente el objeto que predomina es la conducta o el comportamiento del ser humano. Ajá. Entonces, si analizamos la historia de la psicología, hemos visto que durante muchos años, originalmente el concepto es griego de psique, ¿no? Psique y después logos, psicología. Estudiaba el alma, ¿no? Pero no el alma cristiana tal cual, era el concepto de alma griega, ¿no? Que tiene que ver con la razón, la sapienza, ¿no? La sapiencia. Y bueno, después llegó Freud, nos ayudó como a unificar esta parte de, está pasando este tema con la histeria y cómo se trabaja esta parte, ¿no? Que no sea algo médico, con medicamentos y tal. Y bueno, Freud propuso su propia teoría, psicoanálisis, y bueno, ahí empezó el objeto de estudio de la psicología, que podríamos decir que es el inconsciente, ¿no? Entonces ahí surge de la psique, del alma, pasamos al inconsciente, después llega Wilhelm Wundt y pues nos habla de la conciencia, ¿no? Entonces ya no era el inconsciente, después era la conciencia. Y bueno, ahí se metió con un rollo mentalista y bueno, pues ahí estaba todavía la parte subjetiva de la psicología, porque hasta este punto lo que es la psique, el inconsciente, la mente o la conciencia, pues no era algo que podíamos observar, ¿no? Ciertamente era un objeto de estudio que era intelectual, un constructo, ¿no? No era algo tangible que podíamos medir, observar y cuantificar. Después llega, conforme va pasando el tiempo, bueno, hay varios autores, por ejemplo Pavlov, Skinner, Wilhelm Wundt, que proponen que el objeto de estudio de la psicología es la conducta. Cuando dicen, bueno, es que ya estudiamos la mente, que el inconsciente, que la conciencia, hay que formalizar el objeto de estudio como una ciencia y la única manera sería pues con algo cuantitativo, en este caso la conducta humana, ¿no? La conducta sí se puede observar y se puede medir. Entonces, respondiendo más a la pregunta, más específicamente, los experimentos que se realizaron ayudaron a entender el comportamiento humano en diferentes niveles de evolución, ¿no? Entonces, ciertamente eran ratones, lo que estudiaba Skinner era un perro también. Sin embargo, compartimos similitudes con otras especies en el sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso se parece mucho a otras especies, a pesar de que no sean humanos, también tienen pues un sistema nervioso central, ¿no? Es el cerebro, la médula y la corteza cerebral. Entonces podemos identificar que hay elementos que son muy parecidos, ¿no? Y que poniéndolos en práctica en especie humana, pues tienen resultados muy similares. Entonces sí, tuvieron su aporte en diferentes niveles de especies. Definitivamente, muchas gracias por compartirnos esa parte, porque aclara más el tema en relación con la conducta. Finalmente, las personas tienen una necesidad, un padecimiento mental. A veces las personas le dicen a sus vecinos, cercanos, familiares, quiero ir con un psicólogo, recomiéndame a alguien. El otro día vi en una revista de divulgación médica, decía, busca un psicólogo, y recomendaban a alguien que trabajara con terapia cognitivo-conductual. Pero las personas posiblemente no tienen quizás se les complica un poco el distinguir en si el psicoterapeuta es cognitivo-conductual. Por ejemplo, si alguien busca a un psicólogo que trabaje con este tipo de terapia, la pregunta sería, ¿cómo puede identificar un paciente si el psicoterapeuta es de esta línea de psicoterapia? Porque alguien puede darle solamente el número telefónico, marcar
pero ¿cómo asegurarse en el momento de que, bueno, sí es de esa línea, es en este caso la que me recomendaron o tal vez necesita el paciente? Claro, ¿no? Y a veces ni siquiera es psicólogo, ¿no? O es terapeuta. Podría ser. Es peligroso y es muy importante eso que mencionas, ¿no? Aquí caben dos temas, ¿no? Uno, realmente el que debería ser responsable de dar esta información es el terapeuta, ¿no? Cuando se solicita información, la persona se pone en contacto, hola, mucho gusto, soy tal persona, me gustaría consultar con usted. Y idóneamente el terapeuta debería de darle información de quién soy, mi corriente terapéutica, cuánto cobro, los horarios que tengo, disponibilidad y demás. Entonces, idóneamente, por ética, el terapeuta debería mencionar cuál es la corriente que maneja, idóneamente. Ajá. Hay quienes lo hacen, hay quienes no lo hacen, yo en lo personal sí lo hago, prefiero comentarles a las personas antes de que me contraten, yo me dedico a tal, soy terapeuta, el modelo terapéutico que implemento es terapia cognitivo-conductual y el proceso es el siguiente, el costo es tal y los horarios de disponibilidad es tal. La persona sabrá si tiene conocimientos previos sobre los modelos terapéuticos, pues ya sabrá, si no, lo puede investigar. Hay quienes dirán, bueno, no sé, me dijo que algo de terapia cognitiva, nunca he investigado ni he sabido, ni sé sobre terapia cognitiva, pero voy a investigar, y hay quienes se tomarán la molestia de investigar. Y otra es que pregunten, que las personas que están interesadas en el modelo, en tomar terapia, pregunten a la persona, al terapeuta, cuál es el modelo que implementa. Incluso si les pueden compartir su número de cédula, ¿no? Idóneamente pues deberían de saber si son terapeutas, ¿no? Y bueno, terapeutas certificados, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, tomé un curso, ¿no? Tomé un curso de 20 horas en tal lugar y ya soy terapeuta certificado, pero por la escuela tal, por este instituto, ¿no? Sí. Tomé un diplomado de 20 horas y ya soy terapeuta. ¿Y quién le dio la formación? Pues, quién sabe, ¿no? Entonces, sí es buena idea investigar igual si la persona cuenta o no con cédula profesional, porque hay quienes toman cursos de 10 horas en internet y ya, soy terapeuta, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias por las recomendaciones, son importantes para que quien busca a un psicoterapeuta de este modelo pueda cerciorarse. Y muchas gracias una vez más, maestro Jeffrey. Tuvimos el honor de tomar clases con el maestro en su momento y él es catedrático de la carrera de la licenciatura en psicología en diferentes universidades, de amplia experiencia, y es por ello que tuvimos el honor de tenerlo con nosotros. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias por invitarme. Gracias a quienes nos ven en este espacio psicológico Aztlán. Hasta la próxima.